Amigos, hermanos, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, que uno de los himnos nacionales más gloriosos de cualquier país es el de la República Dominicana. Uno de los himnos que llenan el corazón de entusiasmo y de fervor patriótico, que cuando uno escucha esas gloriosas notas del himno nacional y la instrumentalización que lo respalda, uno se llena de ese fervor y de esa alegría de ser dominicanos. Y en el día de hoy, 27 de febrero, nuestro país celebra un año más de la independencia nacional acaecida en el 1844, donde estos hombres entregaron sus vidas para liberarnos del yugo haitiano. Y al final del glorioso himno nacional, el énfasis del mismo tiene que ver con la libertad anhelada, ansiada y obtenida a precio de sangre. Una de las estrofas finales dice: libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Y la estrofa final dice: libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. ¿Qué dominicano no se siente con ese gozo y ese entusiasmo al escuchar las gloriosas notas del himno nacional? Y lo gloriosa de esa instrumentalización magistral compuesta por uno de esos músicos de antaño. La libertad es uno de los bienes más preciados del ser humano. Es una de las cosas más anheladas por cualquier ser humano aquí en la tierra, aunque pocos la tienen verdaderamente. Y al igual que este himno donde se entona el fervor bélico y también la libertad alcanzada por nuestros padres de la patria, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en una prosa que aunque no es poesía, casi se convierte en un himno de alabanza a Dios por las grandes bendiciones que la iglesia ha recibido en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en uno de los versos, en una de las líneas de este maravilloso himno, casi himno, compuesto por el apóstol Pablo para celebrar el plan de la redención en Cristo Jesús, nos dice en el versículo número 7 del capítulo número 1 de la carta a los Efesios las siguientes palabras. Luego de haber dicho: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice entonces el versículo número 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloriosa libertad, amados hermanos y amados amigos. La libertad que tenemos en Cristo,
la redención que hemos alcanzado en Cristo Jesús, la liberación de todas las consecuencias que el pecado trajo consigo y la liberación para la libertad gloriosa de los hijos de Dios. De esa gloriosa libertad yo quisiera que nosotros hablásemos en esta noche. El pasaje contiene 4 aspectos de nuestra gloriosa libertad. En primer lugar, el texto nos señala la persona que la lleva a cabo, la persona que realizó nuestra gloriosa libertad. Dice el versículo 6 al final que Dios concedió la gracia o que Dios nos hizo aceptos en el amado Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cual está conectado al principio del versículo número 7 cuando dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La persona que ha logrado a favor de los pecadores esta gloriosa libertad disponible para todo ser humano que deposita la fe en el Hijo de Dios. Tengamos, hermanos y amigos, muy en cuenta en cuanto a la persona que realiza el rescate, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que quien realiza el rescate, quien realiza nuestra gloriosa libertad, quien la lleva a cabo, es nada más y nada menos que la segunda persona de la Trinidad. Ustedes saben que la Biblia nos presenta en ese misterio que la mente humana no puede comprender a cabalidad, que en Dios subsisten 3 personas de manera eterna: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y es esa segunda persona de la Trinidad quien se hace hombre, quien toma una naturaleza humana, quien viene a vivir a nuestro barrio, quien viene a vivir a este mundo con la finalidad de llevar a cabo esta obra de salvación, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Alguien dijo en una ocasión que el mundo ha tenido suficientes maestros. Lo que el mundo necesita es un redentor, es alguien que lo libere del pecado y sus consecuencias. Nuestro Señor Jesucristo fue designado por el Padre en la eternidad como el medio a través del cual este rescate se habría de llevar a cabo en la historia. En Efesios capítulo 3, verso número 11, dice la palabra de Dios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también aprendemos a través de la palabra de Dios que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, quien asume voluntaria y gozosamente, en obediencia al Padre, la tarea encomendada de alcanzar para nosotros esta gloriosa libertad. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, nos dice Efesios capítulo número 5, versículos 1 y 2, como también Cristo nos amó, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La obra salvadora de Cristo en la cruz, la obra de liberación llevada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, es especialmente, aunque no de manera exclusiva, en lugar y a favor de su iglesia. Y para llevar a cabo esta obra de salvación, de liberación, esta gloriosa libertad que nosotros necesitamos, el Hijo transitó, el Hijo de Dios transitó un camino en descenso hasta la muerte,
que da como resultado su exaltación. ¿Quién no ha leído de los hermanos que están aquí en esta noche las maravillosas palabras de Filipenses, el capítulo número 2, versículo 5 en adelante? Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero qué glorioso, continúa el apóstol Pablo diciendo, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. La persona que realiza nuestra gloriosa liberación. Es por esto que uno de estos signos nuestros, el 452, el que escribió el himno dice: hondo misterio el inmortal, hacerse hombre y sucumbir, en vano intenta sondear tanto prodigio el querubín. Mentes excelsas no inquirir, y al Dios y hombre bendecir. La persona que realiza nuestra gloriosa liberación. En segundo lugar, el texto nos señala también la naturaleza de esta gloriosa liberación. Noten conmigo una vez más Efesios capítulo número 1, versículo número 7. Dice el texto: en quien tenemos, la persona que realiza nuestra gloriosa liberación, ¿y qué tenemos? Redención por su sangre. ¿Y qué más tenemos? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Noten el tiempo presente. Tenemos redención por su sangre. No dice tuvimos, no dice tendremos, sino tenemos en tiempo presente. Es una posesión presente para todo verdadero creyente. Es una libertad actual. Es una obra de liberación que Dios realiza en Cristo a favor de aquellos que creen en Él, cuando se aplica al corazón por el Espíritu Santo esa obra de redención. Quizás los amigos que en esta noche nos acompañan no entienden lo que significa la palabra redimir, lo que significa la palabra redención. Y esa palabra, para que puedan comprenderla mejor, nos habla de un rescate, nos habla de una liberación, que se paga un precio, que se paga un costo con la finalidad de rescatar a algo o a alguien que se encuentra en un peligro de perecer, en un peligro de sufrir un daño irreparable, una consecuencia lamentable. Es una obra de rescate. Un señor llamado Harrison Odheba Okene, nigeriano, de Nigeria, en el África, quedó atrapado durante 3 días en el fondo del Océano Atlántico, en un remolcador, y rogaba a Dios por un milagro. Este cocinero nigeriano sobrevivió gracias a una bolsa de aire en la que quedó atrapado, sumergido en esas aguas heladas, frías, vestido solo con unos calzoncillos. ¿Qué haría usted en una situación así? Solamente con unos pantaloncillos en esas aguas frías del Océano Atlántico. Okene repetía el último salmo que su esposa le había enviado por un mensaje de texto. Y él repetía
mientras estaba en el fondo del mar, las palabras que decían: por tu nombre, Señor, dame vida. Los buzos que fueron enviados al lugar solo pensaban encontrar cadáveres. Después de 3 días, ¿qué se podría encontrar? Cuando una mano apareció en la pantalla de la cámara de rastreo usada en el barco de rescate, todo el mundo dio por sentado de que se trataba de un cadáver más. El buzo vio la mano pensando que era un cadáver, y cuando la mano fue a cogerla, cuando él fue a coger la mano se aferró a la mano del rescatista. ¿Usted se imagina esa escena? Usted está esperando que todo el mundo está muertecito, muertecito. Ve una mano así, pensando que es una mano de un cadáver, y cuando usted la va a agarrar, la mano lo agarra a usted. El buzo que lo rescató usó agua caliente para hacerlo entrar en calor y luego le puso una máscara de oxígeno. Eso nos habla de forma dramática lo que es una acción de rescatar a una persona que se encuentra en peligro de morir. Y saben, eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos rescató. Estábamos ya prácticamente, bueno, la Biblia nos dice que estábamos casi a punto de morir. La Biblia nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, desde la cruz del Calvario, extendió su poderosa mano de salvación y nos rescató. Mi amigo, tú que te encuentras en peligro de morir espiritualmente para siempre, yo te digo en esta noche, en el nombre de Cristo, extiende tu mano de fe para que el Hijo de Dios te rescate, para que encuentres la verdadera libertad. Pero en tercer lugar, el pasaje no solamente nos habla de la persona que llevó a cabo nuestra gloriosa liberación, sino también de la naturaleza de esta liberación y del costo de nuestra libertad. El texto nos dice, versículo número 7 una vez más: en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hay un costo que debió haber sido pagado y fue pagado por nosotros para liberarnos, dice la Biblia, del presente siglo malo, del presente mundo envuelto en la más profunda oscuridad. Y ese precio fue la sangre de Cristo. En otro pasaje de la Biblia, Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 18 y 19, luego de haber exhortado y animado a la iglesia a que vivamos en santidad, que seamos santos porque Dios es santo, dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados, que fuisteis liberados de su mala manera de vivir, que ustedes recibieron de sus padres, no con cosas que se corrompen, que se deterioran como el oro o la plata. Ustedes han sido liberados por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos días por amor de ustedes. Tengamos presentes, hermanos amados y amigos, de acuerdo a la expresión de Pablo en Efesios capítulo número 1, versículo número 7, cuando dice: en quien tenemos redención por su sangre, que el costo pagado de nuestra libertad tiene un valor infinito,
por la persona que lo pagó. El costo de nuestra liberación tiene un valor infinito por la persona que realizó el rescate, por la persona que pagó nuestra liberación. El verso 6 al final una vez más dice que fuimos aceptos en el amado. Y cuando la Biblia dice el amado, se está refiriendo a Jesucristo, que es el amado por excelencia del Padre, en quien el Padre tiene agrado eterno, agrado infinito, agrado perfecto, en quien no hay mancha, ni pecado, ni maldad, ni contaminación. Y es en el amado Hijo de Dios en quien nosotros tenemos redención por su sangre. ¿Y qué implicaba esa redención por su sangre? Que Él tenía que morir y Él tenía que soportar el peso de la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Así que el amado de Dios, a quien Dios amó desde antes de la fundación del mundo, a quien Él amó mientras se encarnó, mientras estuvo aquí en la tierra, y a quien ama eternamente, ese amado Hijo sufrió la ira de Dios por nuestros pecados. ¡Qué contraste! ¡Qué cosa tan terrible! ¡Qué cosa tan maravillosa a la vez! En el Antiguo Testamento había una figura social llamada el Redentor, el pariente redentor, que era un familiar de una persona que había caído en una desgracia económica, por ejemplo. Y el pariente redentor era un familiar cercano que los rescataba o que pagaba el precio del rescate de esa persona de la desgracia en la cual se encontraba. Este pariente redentor tenía primeramente que estar en capacidad de redimir, en capacidad de rescatar. Y debía también estar libre de la desgracia de aquel que iba a pagar el precio y tenía que tener el deseo de llevarlo a cabo. Nuestro Señor Jesucristo se hizo, por medio de su venida aquí al mundo, nuestro pariente redentor, de tal manera que la desgracia que acarreó el pecado a nuestras vidas, Él entonces, estando en la capacidad de liberarnos, teniendo también la libertad de toda desgracia que el pecado comporta y el deseo de redimir, lo hizo efectivamente muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Permítame citar, para que los amigos puedan entender y los hermanos puedan entender, unas palabras de un teólogo que vivió en el año 1000 y pico después de Cristo. Estamos hablando de una persona que vivió aproximadamente 1000 años y pico de nosotros. Él se llamaba Anselmo y era arzobispo, era obispo de una ciudad llamada Canterbury. Y Anselmo escribió una famosa obra que en el idioma latín, al traducirlo al español, suena como ¿por qué Dios se hizo hombre? O ¿por qué se hizo hombre Dios? Él estaba explicando la razón del por qué Dios se hizo humano como nosotros. Y dice él, no hay nadie que pueda dar satisfacción por nuestros pecados, sino Dios mismo. Pero nadie debería dar satisfacción a Dios, sino el ser humano. En otras palabras, Dios tenía que satisfacer a Dios, pero a la vez esa persona tenía que ser también hombre. Es necesario que la misma persona que ha de dar satisfacción sea plenamente Dios y plenamente hombre, ya que nadie puede hacerlo sino uno que sea verdaderamente Dios, y nadie debería hacerlo sino que uno que sea verdaderamente humano. En Cristo se reúnen las dos cosas, porque Él es el Dios eterno que vive por los siglos de los siglos, y Él es el hombre perfecto que entregó su vida por nuestros pecados.
como Dios eterno, su sacrificio en la cruz para nuestra liberación tiene valor infinito, que no tiene límites, tiene un valor eterno. Como hombre pudo entregar su vida, derramando su sangre para rescatarnos de nuestros pecados. Mi amigo y mi hermano, el valor de algo es directamente proporcional a la persona que le da origen. Algo tiene valor, usted le pone valor, precio a algo por la persona que le da origen a ese algo. Para que puedan entender un poquito mejor, les voy a presentar algunos ejemplos. ¿Cuántos han oído hablar de Leonardo da Vinci? Famoso pintor, científico, tenía una serie de capacidades. Leonardo da Vinci, por ejemplo, pintó el famoso cuadro de la Santa Cena. ¿Lo han visto? Y también Leonardo da Vinci pintó el famoso cuadro de la Gioconda o la Mona Lisa. ¿Ven? ¿Han visto esa imagen de esa mujer que parece que se está riendo, pero también parece como que no se está riendo? ¿Cuánto cuesta el cuadro de Leonardo da Vinci? Los cuadros de Leonardo da Vinci. Millones y millones de dólares. ¿Y por qué cuestan tanto? Por él. Porque fueron hechos por Leonardo da Vinci. Pero un ejemplo también del famoso pintor llamado Picasso. No era que él picaba, ni que daba Picassos. Él se llamaba así, Picasso. Y los entendidos en el arte de la pintura alaban la capacidad pictórica de Picasso. Son cuadros extraños, son cuadros como surrealistas. Quizás para el dominicano no sean tan atractivos. Pero esas obras de Picasso cuestan millones y millones de dólares. ¿Por qué cuestan tanto? Por la persona que pintó los cuadros, Picasso. Una pelota de béisbol firmada por David Ortiz, ¿qué valor tiene? Pero si es Carlos José Reyes que firma la pelota, eso no cuesta ni un peso. ¿Por qué la pelota firmada por David Ortiz tiene un valor tan grande? Por David Ortiz. Un balón de fútbol firmado por Cristiano Ronaldo o por Lionel Messi tiene un valor enorme en el mercado. ¿Y por qué? Porque son hombres famosos que han batido récords en su disciplina deportiva. El valor de algo es directamente proporcional a la persona que le da origen. El valor de la sangre de Cristo, hermanos, es infinito porque la persona que derramó esa sangre tiene un valor infinito. El costo de nuestra liberación exigía la entrega de la vida del Hijo de Dios. Cuando la Biblia habla de la sangre, quiere decirnos que una vida fue derramada hasta la muerte por nuestros pecados. El costo demandaba que Jesucristo tomara nuestro lugar como nuestro perfecto sustituto, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, por el hecho de que Él derramó su sangre en lugar de los pecadores. Finalmente, el pasaje no solamente nos habla de la persona que realizó el rescate, de la naturaleza del rescate, de la naturaleza de nuestra gloriosa libertad. No solo también
del costo pagado por nuestra libertad, sino en cuarto lugar, la medida de nuestra libertad. Dice el versículo 7, otra vez, enfatizando la parte final del versículo número 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿y cómo continúa diciendo? Según las riquezas de su gracia, la medida de nuestro glorioso rescate. ¿Cuál es la medida de nuestro glorioso rescate? Las riquezas de la gracia de Dios. Lo que nos está diciendo esto es que en Dios existe recursos infinitos, recursos espirituales infinitos, inagotables, interminables, a favor de los que no creen, a favor de los que están perdidos, como a favor también de la iglesia de Cristo Jesús. Es la gracia de Dios la medida de nuestra gloriosa liberación del pecado, según las riquezas de su gracia. Hablando de David Ortiz, ustedes saben que hace unas semanas atrás, un grupo de periodistas de la comunidad, de comentaristas, periodistas de las grandes ligas, estaba abocado a seleccionar una persona o un grupo de personas, hombres, como parte del Salón de la Fama de Cooperstown. Es un honor que se le da a esos peloteros de las grandes ligas, de esos equipos famosos de las grandes ligas, para que formen parte de ese Salón de la Fama. Hasta ese momento solo 3 dominicanos habían alcanzado esa posición de honor en el Salón de la Fama: Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero, la tormenta de Gregorio, así le llaman a Vladimir Guerrero. Y ese martes todos estábamos, una gran cantidad de dominicanos, estaban a la expectativa para saber qué iba a pasar, qué suerte iba a correr David Ortiz en cuanto a ocupar un lugar en el Salón de la Fama de Cooperstown. Más o menos a las 7:15 de la noche se hizo el anuncio formal de que ese selecto grupo de periodistas habían seleccionado a David Ortiz como el 4º dominicano en ocupar esa posición tan honrosa. Y se le hizo una llamada desde Estados Unidos a David Ortiz, que se encontraba aquí en el país en ese momento, para darle la noticia de que él había sido seleccionado para esa noble posición. En ese momento él estaba muy contento. Allí estaba también su amigo Pedro Martínez y estaban otras personas más celebrando, y en diferentes lugares, en colmadones, en diferentes establecimientos comerciales donde había pantallas de la televisión proyectando el momento, la gente gozosa y alegre celebraba esa noticia tan maravillosa. Cuando David Ortiz dio la rueda de prensa para dar su opinión acerca de esa noticia, él estaba muy, muy, muy contento, y una de las cosas que él dijo fue lo siguiente: Dios se ha pasado conmigo. Dios se ha pasado conmigo, destacó el Big Papi en la rueda de prensa realizada en el Hotel Intercontinental. Yo creo que lo que Dios me ha dado, dijo David Ortiz, era para repartirlo como a 20 gente.
Él dijo, Dios se ha pasado conmigo. Sabemos que Dios no se pasa ni más para allá ni más para acá. Dios no tiene excesos. Pero Dios, amados hermanos y amados amigos, nos salva según las riquezas de su gracia, conforme a la medida de su gracia. Aunque Dios no se pasa con nadie, por así decirlo, pero sabemos por la palabra de Dios que Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. En Efesios, el capítulo número 1, la Biblia nos señala que las riquezas de la gracia de Dios se mostraron en nuestra elección eterna en Cristo, según nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Las riquezas de la gracia de Dios se han mostrado también en la revelación de su propósito salvador para con el hombre y para con la iglesia. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Las riquezas de la gracia de Dios se han manifestado también en la salvación de los pecadores. Luego de Pablo haber presentado el cuadro negro de la condición humana en Efesios, el capítulo número 2, versículos 1 al 3, cuando dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera entre los hijos de desobediencia, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces dice el versículo número 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, eso se llama riqueza de la gracia de Dios. Amigos, están disponibles para ti en esta noche. Cristo te puede salvar, Cristo te puede resucitar de la muerte del pecado, Cristo te puede sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y cuál es el propósito? Dice el versículo número 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia de Dios será exhibida por toda la eternidad, y todos los ángeles, buenos y malos, podrán ver que Dios es un Dios rico en gracia y en misericordia. La gracia de Dios se manifiesta en nuestro fortalecimiento espiritual. Dice en el capítulo 3, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amigos, si estás débil espiritualmente, si te sientes decaído, si no tienes fuerzas, pídele a Dios fortaleza, y Dios te dará las fortalezas conforme a las riquezas de su gracia. Las riquezas de la gracia de Dios se manifiestan finalmente en nuestros dones espirituales. Gloriosa libertad. Gloriosa libertad, hermanos y amigos. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Quiero dos aplicaciones finales.
Quiero dirigirme a los amigos una vez más en esta noche. Quiero decirles, amigos no creyentes, que solo la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo te puede salvar y te puede libertar del pecado, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de tus vicios, de la esclavitud de tu vana manera de vivir, de la esclavitud de Satanás. Cuando un gran amigo de David Ortiz, que se convirtió, Manny Ramírez, un pelotero tremendo también, un verdadero creyente, oyó la noticia de que su amigo David Ortiz había sido elevado al Salón de la Fama. Él grabó un video donde, entre las muchas palabras que le dice a David Ortiz, están las siguientes: David, cree en Jesús para que entres al Salón de la Fama de Dios. Y le decimos a los amigos, cree en Cristo para que entres al Salón de la Fama de Dios. No por tus méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y para los hermanos, amados hermanos, somos llamados a bendecir a Dios por su gracia. La iglesia ha sido creada para alabanza de la gloria de su gracia. Somos llamados a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y somos también llamados como creyentes y como iglesia a tratar a otros con gracia. Gloriosa libertad. Díganlo conmigo, hermano y amigo, gloriosa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.